Hola, bienvenidos a otra emisión del Economista TV. En el primer bloque del programa de hoy voy a conversar con el analista político Carlos Fara y con Juan Negri, que es el director de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Itela. Bueno, al final la provincia de Buenos Aires se llevó como siempre toda la atención. Empezamos con las conversaciones entre la Libertad Avanza y el PRO, luego el acto del gobernador Kicillof el sábado, y el lunes la entrevista de Cristina con Silvestre, C5N, en la cual confirma que va a ser candidata a diputada por la tercera sección electoral. Así que la provincia de Buenos Aires nuevamente concentra toda la atención. Sí, no sé, Carlos. Adelante. Algunas cosas ya se conversaron mucho, ¿no? Es decir, el efecto que tuvo la elección porteña sobre el estado de las negociaciones entre la Libertad Avanza y el PRO ya lo sabemos. Yo creo que la Libertad Avanza queda con la sartén toma la sartén por el mango, es decir, lidera ese polo de derecha. Me parece que lo interesante es algo que se rumoreaba mucho, que también estaba dentro del margen de posibilidades, que es que efectivamente Cristina va a ser candidata a legisladora bonaerense, un cargo que parece ser una adaptación a los tiempos que corren, ¿no? Yo lo veo como una señal de debilidad, ¿no? Compito donde realmente ya puedo ganar, es decir, como esos jugadores que a cierta edad empiezan a jugar en ligas ya realmente muy poco competitivas, y sobre todo esto, ¿no? Me parece que la decisión de Kicillof de seguir desdoblando y de insistir en el desdoblamiento como una manera de enfrentarse a Cristina. Yo creo que me parece que la sociedad tiene la experiencia de Alberto Fernández muy fresca, entonces si Kicillof tiene aspiraciones de presidente, tiene que pelearse con Cristina. Definitivamente tiene que pelearse con Cristina, la sociedad no va a tolerar otra Cristina detrás del trono, y esto es parte de eso. Sin duda. De alguna manera, digamos, como que Cristina pensó solo en ella, ¿no? Ir por la tercera sección electoral, que es altamente probable que la gane, y el resto que se las arregle como pueda, ¿no? Me parece, al mismo tiempo, digamos, de que hizo el anuncio, después a las pocas horas, digamos, se conoció un primer spot de campaña. Claro. Es la campaña de Cristina. Cristina decide que ella quiere ser candidata, ella decide su línea de comunicación y no consulta con nadie, ¿no? Y me parece que eso también, digamos, ese reportaje, amén del anuncio, es todo una serie de mensajes políticos al propio Axel Kicillof, ¿no? Y a todos los otros que están con Axel Kicillof, que están en la tercera sección electoral, claro, y que van a tener que trabajar para Cristina, salvo, que decidan otra cosa, ¿no? Claro. Bueno, pero además, si se cumplen un poco algunos pronósticos y teniendo en cuenta los antecedentes electorales, puede ocurrir que el oficialismo provincial, que el peronismo, pierda en 7 de las 8 secciones. Va a ganar en una sola, en la que encabeza Cristina, ¿no? Obviamente. Sí, totalmente. Por eso digo, es la autosalvación, ¿no? Y de alguna forma, en esto que dice Juan, me parece que es como el mensaje de casi seguro que se pierde todo, con lo cual, digamos, me salvo yo en la tercera, digamos, es ninguna intencionalidad de ponerse al frente, ¿no? Como pasó en el 2017 con Unidad Ciudadana, que aún perdiendo de todas maneras le sirviese a ella para seguir liderando. Me parece que como que desde ese punto de vista, digamos, es casi el reconocimiento de que se pierde de todas formas, ¿no? No, pero además agrego algo, ¿no? En relación a lo que estaban conversando de se pierde todo. No parece haber una racionalidad demasiado evidente de por qué se desdobla, ¿no? Entonces, y encima tenemos el antecedente de la ciudad de Buenos Aires, donde esa estrategia no salió bien. Entonces, obviamente con Cristina en alguna de las boletas, esta elección se nacionaliza, pero la gestión en la provincia de Buenos Aires, no sé si es algo que realmente Axel pueda mostrar como un gran logro. Tal vez, es una gestión promedio. Me parece que tiene más que ver con la decisión de ambos de pelearse entre sí, que decir, vamos a desdoblar por una cuestión más estratégica. Y esto se lo atribuye, algunos se lo atribuyen a Cristina. Si llegara a llover, por ejemplo, ¿no? Es decir, ha habido inundaciones, etcétera. Tal vez los votantes deciden penalizar severamente al oficialismo provincial, ¿no? al peronismo. Bueno, en la provincia es curioso ir a una elección planteando una agenda provincial que no existe. Es decir, no hay una identidad bonaerense. Claro, totalmente. Mucho menos en la primera y tercera secciones electorales. Ahí no hay una identidad bonaerense y mucho menos una identidad seccional. Porque acá estamos hablando de elecciones por secciones, ¿no? No, totalmente. La
provincia de Buenos Aires tiene, pese al intento de Duhalde de ponerle una bandera, etcétera, la verdad es que todo lo que tiene que ver con el área AMBA piensa en el gobierno nacional por razones obvias. Y el resto de el resto de la provincia casi que no ve a La Plata, digamos, como una instancia. Existe el gobernador, pero no termina, digamos, de asignarle un rol importante, con lo cual creo que efectivamente entre Cristina en la tercera y Milei, que obviamente va a querer nacionalizarla, digamos, me parece que va a ser como un poco raro, digamos, que no termine siendo de esa forma, y no este tema de que se van a debatir más los problemas provinciales o locales. Me parece más raro eso. Y es raro imaginar a Cristina hablando de cloacas o hablando de asfalto, ¿no? Sí. Bueno, está claro lo que plantean ustedes también, que todos están descontando una derrota en la provincia de Buenos Aires, porque, por ejemplo, ayer Cristina en la entrevista decía, bueno, ¿cuál va a ser, criticando el adelantamiento de las elecciones o el desdoblamiento, cuál va a ser el efecto en el resto de las provincias si perdemos la provincia de Buenos Aires? Porque poco tiempo después hay que votar en elecciones nacionales. Cristina recordó ayer que en 8 provincias que renuevan senadores, en 6 de ellas el peronismo arriesga 2 bancas, con lo cual va a perder peso en el Senado. Entonces, ¿por qué tomar el riesgo de perder una elección que puede influir en el ánimo de los votantes del resto del país? ¿Usted creen realmente que esa influencia puede existir? Bueno, por lo menos es un termómetro del 40% del electorado nacional, lo cual ya de por sí, digamos, marca un poco el fiel de la balanza. No tanto por el hecho de que lo que pasa en Provincia de Buenos Aires le marque ánimo al resto, pero sí me parece que es un termómetro de una parte muy importante, ¿no? Si se pierde Provincia de Buenos Aires, que es el lugar en donde, pese a, digamos, la debacle 23, de todas maneras se sostuvo la gobernación, me da como la impresión, digamos, que de todas maneras por lo menos, insisto, nos va a dar, digamos, el termómetro, ¿no? Sí, a mí me llama un poco la atención que todos estén descontando una derrota por el lado del peronismo, porque me parece que hay todavía una inercia, una estructura peronista en la provincia. Es decir, yo, si fuese el gobierno, no me confiaría tanto. Eso es lo que yo creo. De todos modos, sí creo que hay que mirar también el otro lado del mostrador. Se une, es decir, PRO y la Libertad Avanza se unen en un contexto en el que el peronismo se divide, ¿no? Es decir, un poco la aritmética electoral, me parece que el peronismo o no la está leyendo, o bueno, esta disputa por el liderazgo, que no es una disputa programática, digo, porque Kicillof ideológicamente es como el hijo, ¿no?, de Cristina, ¿no? Es decir, históricamente se los ha puesto siempre en el mismo casillero, pero evidentemente esta pelea por el liderazgo, como decía Carlos recién, Cristina piensa en ella, ¿no? Digo, bueno, yo disputo este liderazgo, si pierde el partido no me preocupa. Bueno, y hablando de esta idea de derrota, cuando al oficialismo provincial se le dice que pone en riesgo el triunfo o se arriesga una derrota al adelantar o desdoblar las elecciones, bueno, ellos recuerdan que el peronismo perdió todas las elecciones intermedias. La última que ganó fue en 2005, cuando Cristina le gana a Chiche. Fue la última vez que el peronismo ganó una elección intermedia, ¿no? Entonces, no nos acusen ahora, no nos achaquen a nosotros la derrota, porque esto viene de antes. Sí, yo diría una cosa más. Me parece que en general las elecciones intermedias han sido bastante malos pronósticos de lo que pasa después, 2 años después. Estuvo Cafiero, estuvo Graciela Fernández Mejía, es decir, me parece que yo no me apresuraría a sacar conclusiones esa noche de octubre, digo, sobre lo que va a pasar en el 27. Macri gana en el 2017 y en el 2019 pierde la reelección. Sí, me parece que es obvio que, un poco lo señalaba Carlos, esta elección que todos vamos a mirar con muchísima atención, ¿no? Hasta te diría morbo, ¿no? Bueno, quién gana, por cuánto gana Cristina, etcétera. Un poco define el peronismo hacia el futuro. Un peronismo que, digo, a mí me da la impresión de que está muy anclado en discusiones del pasado, ¿no? Me parece que está evidente que Milei propone algo. Me cuesta ver hoy lo programático del peronismo. Claro, bueno, el gobernador Kicillof habló de las nuevas melodías, ¿no? Sí, pero no una que sepamos todos, como dice, sino una canción nueva. Totalmente. Eso dijo Kicillof. Y bueno, y Cristina el otro día en el discurso planteó: hay que ir a una nueva estatalidad, no podemos decir que seguir hablando del Estado presente cuando el ciudadano del Gran Buenos Aires en particular ve que el Estado no está.
totalmente. Kicillof planteó lo de la nueva canción hace 2 años. Sí. Todavía no parece que no la tiene compuesta, digo, no tuvo tiempo. En todo caso, Cristina, el 25 de mayo, puso algunos títulos, ¿no? Claro. Como también esta referencia más sociológica respecto de los que se fueron de nosotros, no están volviendo, sino que por ahí se quedan en la casa. Parece que Cristina está como más cerca de tener una nueva canción que la de Kicillof, aunque cuando es una O figura. está haciendo una lectura que se aproxima más a tu juicio de lo que realmente está ocurriendo. Claro, totalmente, desde ya. Y es muy difícil mostrar, yo coincido totalmente, digamos, acá el relato es el relato del gobierno, el de Milei, y la oposición lo que está haciendo es comentando a Milei, ¿no? Criticándolo, etcétera. Me parece que un poco como pasó en el kirchnerismo, ¿no? Que estaba el del kirchnerismo y el resto comentaba al kirchnerismo. Me parece que en ese punto está, digamos, amén de que esté metido en esta cuestión tan interna, me parece que no hay ideas, me parece que no saben cómo moverse en este mundo, ¿no? Bueno, crucemos la calle. El acuerdo entre el PRO y la Libertad Avanza, bueno, que era inevitable, todavía está terminando de armarse, pero bueno, va también rumbo a compartir la oferta electoral. Después se verá si el color es amarillo, violeta, intermedio, el nombre que lleve, pero indudablemente van a meter todas las mismas boletas, ¿no? Uh-huh. Sí, eso, como decíamos un poco al principio, la elección porteña, que también es una elección de baja monta, ¿no? Pensándolo en términos institucionales, de concejales, sirvió un poco para medir fuerzas. Y después de esa elección, me parece que quedó bastante evidente que la sartén por el mango, como yo decía recién, la tiene la Libertad Avanza. Me parece que hay algo de fondo estructural que tiene que ver con los votantes, es decir, los votantes de Libertad Avanza y el PRO, hay mucho solapamiento. No son idénticos, pero hay mucho solapamiento. Me parece que en algunos votantes, sobre todo los más antiperonistas, se decide votar a la alternativa que le gana al kirchnerismo, ¿no? Entonces, si es la Libertad Avanza, es la Libertad Avanza, si era el PRO. Y creo que hubo mucho de eso en la Ciudad de Buenos Aires y creo que también en la provincia, y me parece que los líderes políticos ven eso, ¿no? Y después están los dirigentes, yo creo que hay muchos dirigentes, intendentes, concejales del PRO que piensan que su futuro político está mejor asegurado en la Libertad Avanza o por lo menos en este paraguas que están armando ahora, ¿no? Entonces me parece que la inercia por ese acuerdo era, sobre todo después de la elección porteña, pero muy fuerte, incluso antes muy fuerte. Vos hablabas recién del solapamiento, ¿no? Es decir, se ha intensificado, daría la sensación, después de las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires, porque si uno mira el mapa de la elección de la Ciudad de Buenos Aires, en el corredor norte, que era bueno el fuerte del PRO, donde ganó ampliamente Patricia Bullrich en la última elección, bueno, ahí ese electorado se fue todo con Milei. Y Milei perdió, bueno, él no era candidato Milei, digamos, la Libertad Avanza perdió algo de fuerza en los barrios del sur de la Ciudad de Buenos Aires, porque bueno, su gran novedad de Milei fue en su momento que tuvo un liderazgo transversal, ¿no? Sí, la verdad es que la Libertad Avanza se está convirtiendo, digamos, en las típicas coaliciones no peronistas de los últimos 40 años, ¿no? O la de la UCD, la del Frepaso, digamos, y después la del PRO. Era más o menos naturalmente, digamos, que eso fuera a suceder. De alguna forma, como que en la ciudad empezó a ser como un nuevo PRO, ¿no? En ese sentido. Y porque también, digamos, los efectos sociales de la política económica era que, más allá de que el beneficio de bajar la inflación, está claro, digamos, que en sectores populares se está sintiendo, con lo cual ahí hay sectores populares que efectivamente, tal cual dice Cristina, fueron a Milei, no están volviendo al peronismo, claro, pero están, digamos, mostrando preocupación, ¿no?, sobre ese punto. Carlos, creo que vos sos más experto que yo en esto, pero también me da la impresión de que, a diferencia de la UCD, etcétera, en algunos puntos se parece la coalición de Milei al menemismo, ¿no? También ser capaz de cooptar abajo, ¿no? Es decir, sectores populares, tal vez no en la Ciudad de Buenos Aires, claro, ¿no? Pero en el interior, la elección del 23 es muy sorprendente en las provincias que gana Milei. Sí. ¿No? En la del 23, sin lugar a dudas, con un componente yo te diría bastante más, bueno, el menemismo era el peronismo, ¿no? Digamos, de la época, pero eso sin duda, para alguien que viene de afuera, digamos, fue notable. Me da como la impresión, digamos, de que va canjeando fichas, ¿no? Digamos, como que fue quedándose
como dice Juan, todo el componente antikirchnerista está ahora para decir, y bueno, si no, me gusta más, me gusta menos, pero si no queda otra, digamos, es la Libertad Avanza. Problema que tienen los dirigentes del PRO, problema que tienen los dirigentes radicales, que las bases le dicen, che, no le pongan palos en la rueda, ¿no? Y digamos, los votantes más populares, ante un peronismo que no tiene alternativa y un mileísmo que para algunos, digamos, decepcionó, entonces obviamente son gente, digamos, que se puede quedar en la casa. Bueno, hablabas del PRO recién. ¿Qué futuro le ves en este contexto, ¿no? Porque, bueno, está perdiendo parte de su base electoral, sus principales referentes. Bueno, no hay pase ya desde el PRO a la Libertad Avanza porque son en alguna medida innecesarios, claro, en la medida que van a confluir en la misma lista, y además tenemos la figura de Mauricio Macri, que oscila entre, digamos, la figura de un expresidente y de un líder partidario que tiene responsabilidades distintas, ¿no? Totalmente. Creo que terminamos terminó en el callejón sin salida, digamos, que de alguna forma era esperable, ¿no? Si a Milei le iba bien. Con otros dos distritos en donde está claro que hace rato, digamos, que vienen conversando con el gobierno nacional, Entre Ríos y Chubut. Entonces es muy difícil ser comandante en jefe de un ejército donde tus generales ya están sacando una cuenta distinta a la tuya, ¿no? Sí. Entonces digo, la verdad es que en principio yo te diría la dilución. Es como muy difícil ser una cosa distinta del gobierno nacional apelando a la cuestión del debate más institucional o republicano, ¿no? Sí, coincido totalmente. Es decir, me parece que los partidos pueden ofrecer dos cosas. Éxito en la gestión, es decir, y algún tipo de identificación de marca. Y me parece que el gobierno de Macri no fue exitoso. Esta alianza con la Libertad Avanza diluye un poco la marca, entonces, como decía un poco Carlos, entonces me cuesta pensar qué es lo que puede ofrecer el PRO como etiqueta independiente a futuro, la verdad. Bueno, además las marcas en esta elección en la provincia de Buenos Aires van a ser muy fuertes por cuanto las 8 secciones electorales, salvo Cristina y algún otro caso, las figuras que van a encabezar las listas seccionales van a ser muy poco conocidas, sí, entonces totalmente. El peso de la marca va a ser muy fuerte, ¿no? No, totalmente, y aunque más no sea por la propia voluntad del presidente de ser que se utilizar, digamos, la oportunidad para plebiscitarse o pre-plebiscitarse, digamos, en septiembre, no le va a dar mucho lugar a los candidatos de las 8 secciones propios, ¿no? Entonces, digamos, comunicacionalmente al final no hay mucho espacio, ¿no? Bueno, la campaña, sin lugar a dudas, se va a nacionalizar, y ustedes creen también que se va a polarizar, pues siempre cuando vienen las elecciones aparecen estos sueños de las terceras vías que finalmente el día de la elección se diluyen, ¿no? Estamos en un contexto, yo creo, donde este centro liberal, no sé cómo llamarlo, los que hoy plantean, bueno, algo así como, bueno, me gusta Milei, no los modales, me parece que está vacío ese espacio, es decir, hoy no parece haber lugar para eso. Pero además agrego otra cosa, ¿no? Pensando también en los efectos a nivel nacional. Estamos en un momento donde se están desarticulando los partidos políticos, es decir, hay una hiperprovincialización, tal vez Buenos Aires es una excepción, ¿no? Pero pensando después en el calendario de octubre, donde los gobernadores cada vez estamos armando fortalezas provinciales, ¿no? Es decir, hablábamos de Chubut, hablábamos de Entre Ríos. Esos dirigentes no sé cuántos se identifican con el PRO. Van a armar el frente entrerriano de lo que fuere, ¿no? Y me parece que vamos a un escenario, o sea, el PRO la tiene difícil porque estamos yendo a un escenario donde cada vez hay menos partidos políticos, sino espacios, etiquetas personales, organizadas alrededor de los oficialismos provinciales. Es decir, me cuesta pensar en un PRO que no ocupa cargos a nivel nacional que pueda ordenar eso, como dicen en el peronismo, ¿no? Bueno, además la mayoría de esos gobernadores que estás nombrando tienen la posibilidad de ser reelectos en el 2027 y esa va a ser su prioridad, no la carrera presidencial. Totalmente, sí, varios de ellos son nuevos, claro, ¿no? Es su primer mandato, al gobierno nacional, digamos, globalmente no le está yendo mal, por lo tanto, y su público va más por ese lado, con lo cual pensar en cualquier otra alquimia política parece ridículo, ¿no? Muy bien, Carlos Fara, Juan Negri, a los dos muchísimas gracias por acompañar el programa de hoy. Hacemos ahora el primer corte y ya volvemos. Ternium, acero para hacer. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo.
Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Hay un sistema integral de seguridad cuidándote en la ciudad. Ante cualquier emergencia, denuncia al 911. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. En IRSA, Propiedades Comerciales, nos comprometemos con las comunidades en las que se asientan nuestras unidades de negocios. IRSA, Propiedades Comerciales, construyendo el futuro. Tecnología que se vive en tu negocio es impulsar tu emprendimiento pensando en tus ganas de crecer. Telecom, tecnología que se vive. En Provincia ART, a las pymes que apoyan al país, las apoyamos con un plan que se adapta a su realidad. Ingresá a provinciaart.com.ar/pymes, cotizá y mejora tus costos. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Muy bien, segundo bloque del Economista TV. Voy a conversar ahora con Paula Bugía, que es especialista en inversiones. Bueno, Paula, no es fácil seguir a los mercados en este momento, sobre todo los mercados internacionales, porque, bueno, de acuerdo a lo que declare Trump esa mañana, los mercados se mueven en una dirección o en otra. Sí, hay que ver Twitter antes que Claro. anuncios más oficiales. Sí. Sí, es una persona bastante volátil. Y hay algo que el mercado no le ha prestado mucha atención hasta ahora, pero creo que le va a poder prestar más atención. Primero una cosa, ¿no? Con estos anuncios de Trump, claramente la tregua comercial no existe, ¿no? Ya mandó algunas bombas para China el viernes, se sigue quejando, o sea, eso no está completo, amenaza con tarifas prácticamente diariamente, pero la gente no se dio cuenta que en el paquete fiscal que mandaron al Congreso hay una cláusula que se llama 899 que le quiere poner impuestos a intereses y dividendos recibidos por inversores del exterior que no sean considerados de países amigos. Claro. Esto es, a un bono norteamericano o a una acción norteamericana que paga dividendos o intereses, que le cobren un 5% de impuestos, un 20% progresivamente. Esto puede tener un impacto muy importante en el dólar de Estados Unidos, en la salida de capitales de Estados Unidos. Entonces, tenemos todas estas bombas permanentemente en el mercado internacional, ¿no? La guerra comercial, la discusión ahora fiscal en el Congreso, que determinará el déficit y deuda de Estados Unidos en el largo plazo, y ahora le agregamos estos impuestos a las inversiones, que también puede tener un impacto importante en el dólar estadounidense y los activos financieros de Estados Unidos. Bueno, el dólar, desde que asumió Trump, se viene debilitando. Que es algo que él quería. Que era lo que quería. Pero le pasó algo que él no quería. Bueno, a pesar del discurso, ¿no? Porque el discurso siempre nosotros propondemos un dólar fuerte, pero, sí, pero es como en la medio, práctica no lo quieren, ¿no? Claro, es medio anticuado. Bueno. Quiere las industrias locales Sí. y quiere exportaciones, y para eso precisa un dólar más débil, ¿no? Entonces, eso le viene saliendo bien, que el dólar se ha debilitado, pero lo que le viene saliendo mal, y es muy extraño en Estados Unidos, es que los rendimientos de los bonos del Tesoro americano de largo plazo están muy altos, o sea, la tasa que llamamos larga está muy alta en 4,5%, que es algo que no le gusta sobre todo al secretario del Tesoro, que es el que tiene que emitir deuda. Se ha encarecido la deuda de Estados Unidos, y a pesar de esperar una desaceleración económica, ese rendimiento sigue siendo muy alto. Eso no es bueno para la economía de Estados Unidos, y es muy llamativo que con el dólar depreciándose estas tasas sigan muy altas. Claro. Bueno, eso es para la economía de Estados Unidos. Para Argentina juega en alguna forma distinto. Un dólar más débil en el mundo es bueno para Argentina, porque bueno, mejora el precio de las materias que Argentina exporta, materias primas, commodities, por un lado. Pero no nos ayuda esta tasa tan alta de los bonos, ¿no? Sin lugar a dudas, más a un país que quiere salir a los mercados del exterior, ¿no? Hay menor apetito al riesgo, hay menor liquidez en el mundo, y tampoco es menor lo que está pasando con la apreciación del yen y lo que son los bonos del tesoro, los bonos del gobierno japonés, que están bastante altos. Claro. Los japoneses están repatriando plata, o sea, eso significa menor liquidez para países como Argentina. Bueno, justo como decís vos, en un momento que la Argentina aspira en un plazo no muy lejano por volver a los mercados voluntarios de deuda. De todas formas, esto no está fácil con el riesgo país en el nivel que está actualmente. Correcto. Ya el presidente lo dijo, que a él le gustaría verlo en 550 o por abajo para salir a los mercados. Lo del bono en pesos de la semana pasada para extranjeros fue interesante, porque es verdad, recibieron
en ofertas por 1.700, pero la tasa fue muy alta, 29,5 en pesos para los próximos 5 años, como si no redujéramos más la inflación. Entonces yo creo que eso es todo una alarma para lo que está haciendo el gobierno. Y yo creo que lo que le está pidiendo el inversor extranjero en Argentina para invertir más confiadamente, primero que tenga un tipo de cambio competitivo y después que acumule reservas. No es lo mismo acumular reservas porque uno tiene una balanza comercial positiva, después lo podrán decir los economistas, que si uno acumula reservas emitiendo deuda, por más que sea colocándola a un inversor exterior. Cualitativamente no es lo mismo. ¿Vos crees que en este contexto podemos esperar que el riesgo país tenga un ritmo descendente en los próximos años, sí, en los próximos meses? ¿O hay que esperar, por ejemplo, algunos episodios, como por ejemplo las elecciones? No, claramente el gobierno está jugando un partido de acá a las elecciones, entonces mantiene un tipo de cambio bastante apreciado para mantener la inflación baja. Es un juego limitado y que puede agotarse antes de tiempo, y ahí está corriendo riesgo, está jugando un juego muy finito, me da mi sensación, porque no acumula reservas, no vas a cumplir con la meta del fondo de reservas, y hay sectores de la economía que están sufriendo bastante. Entonces, entiendo el propósito electoral, pero no es lo ideal a medio y largo plazo. Pero contestando tu pregunta, yo hablo con inversores del exterior y fue gracioso porque antes de la emisión de este bono, unos días antes, tuve la posibilidad de hablar con un inversor que había estado con DASA en Londres y decía, no, el gobierno está súper bullish, súper positivo, y me decía, le vamos a dar una tasa del 5% en términos reales. Y los inversores le decía, quiero un 10 y dame un put. O sea, Argentina lamentablemente, y no es culpa de este gobierno que ha hecho muchas cosas bien, lleva un historial de incumplimientos que hace que los inversores del exterior le pidan más seguros, ¿no? De cambio y de mucho estilo. Entonces, creo que este bono demostró eso. Entonces, y quieren ver el resultado de las elecciones, quieren ver las reformas estructurales, pero creo que honestamente, ya con lo que está haciendo Argentina, ya con lo que está haciendo y no mucho más, Argentina merece un riesgo país más cerca de 500 que de 700. ¿No? Entonces, yo creo que, como bien dice, paulatinamente vamos a ir bajando el riesgo país más rápido o más lento según este tipo de variables, y creo que sí, que las elecciones es un hito importante. Y eso estamos hablando de inversiones financieras, de portafolio. ¿Otro tipo de inversiones se plantean el mismo tipo de restricciones o depende cada uno de los sectores? Mucho más aún. Una cosa es comprar un bono de Argentina que uno puede vender al día siguiente, y otra es hundir capital, emplear gente con una ley laboral súper costosa. Entonces, me parece que para tener inversiones más genuinas y de la economía real, necesitamos no solamente pasar las elecciones, sino también hacer reformas estructurales, principalmente la laboral y una fiscal. Habiendo dicho eso, el sistema de RIGI, pasadas las elecciones, ya te permite hundir esas inversiones, sobre todo en cosas súper rentables como Vaca Muerta. El RIGI, que me parece una buena medida, no es más que un subsidio a una inversión de cierto monto, ¿no? Para facilitar esa inversión. Entonces, entiendo por qué se está haciendo, y yo creo que los RIGIs van a ir avanzando en sectores muy particulares, como puede ser Vaca Muerta, para pensar que volvamos al boom de inversiones que tuvimos en los 90 con las privatizaciones, etcétera, etcétera. Me parece que el gobierno necesita avanzar con las reformas estructurales que yo mencionaba antes. Y sobre todo, hay otro tema, ¿no? En Argentina ha sido un péndulo, con una volatilidad macroeconómica fenomenal. Necesitamos pasar varias votaciones donde la gente sigue eligiendo lo mismo y no votar un candidato que se viene con propuestas 180 grados diferentes al anterior, sin medir si fueron buenas o malas. Entonces, me parece que que necesitamos demostrar una cierta consistencia en el pensamiento y sobre todo que no haya cambios en las reglas de juego entre un gobierno y otro, como pasa en países como Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, que no importa el color del gobierno, hay ciertas reglas que se respetan. Acá no pasa todavía. Entonces, me parece que necesitamos demostrar todo eso. ¿Qué futuro le ves a los activos argentinos en los próximos meses? Bueno, hablamos algo del riesgo país vinculado al tema de los bonos.
la bolsa no está teniendo un buen año, digamos, Sí. definitivamente debe ser de las peores del mundo, la bolsa de Buenos Aires. ¿Qué destino le ves a los activos argentinos? Bueno, mucha gente que dice, bueno, tenemos Sí. unos recursos, ¿cómo se manejan, cómo se invierten? Sí. Mira, si vos el año pasado, a principio de año, me hubieses dicho que íbamos a tener las variables macro que tenemos hoy, suponete de inflación y superávit fiscal, yo no te hubiese creído. O sea, en el 2024 el gobierno hizo un delivery mucho mejor de cualquiera que nos hubiésemos pensado y los activos financieros reflejaron eso. Estaban regalados, nadie los quería. Bueno, ese rebote ya lo tuvimos. Este año necesitamos más y es todo lo que venimos hablando ahora. Habiendo dicho eso, yo soy medianamente optimista. Yo creo que hay valor en los activos argentinos y creo férreamente en la voluntad del gobierno a hacer las cosas bien. Entonces, en ese aspecto creo que los bonos soberanos están atractivos. No les queda la misma suba que tuvieron el año pasado, que fue extraordinaria, pero yo creo que le queda un 15% más. A mí en lo personal me gusta el L35, el L41 para capturar mejor esa baja de riesgo país. Y después en acciones voy a ser muy básica, ¿no? Todo lo que sea vaca muerta y petróleo y las valuaciones de estas empresas, creo que es todo muy atractivo. YPF puede duplicar su EBITDA, que es como su caja operativa, en los próximos 5 años si ejecuta todo el plan de inversiones que tiene, y pueden hacerlo. También Pampa, TGS, claro. Entonces en ese sector yo creo mucho. Es interesante los bancos, que es el otro gran sector en la bolsa argentina, porque los últimos resultados no han sido buenos. Los bancos ahora tienen que hacer de bancos. Antes tenían bonos soberanos y tenían rentabilidades muy altas. Este año, por ejemplo, no sé, Galicia reportó hace poco y decepcionó porque su retorno sobre el patrimonio fue nada más que casi 9%, que es la mitad de lo que tenía el año pasado, porque los préstamos vienen, pero vienen creciendo lentamente en una economía que crece, pero tampoco es que está explotando, ¿no? Entonces, el sector energético es muy obvio. Para el sector, por ejemplo, financiero, creo que le falta un poco más. ¿Qué expectativa te genera este plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos? Mira, en este país yo siempre digo, se penaliza al que ahorra y al que paga sus impuestos, ¿no? Es como, ese nunca gana nada. Si vos te endeudás, sobre todo en moneda extranjera, o si vas tus impuestos, no necesariamente salís beneficiado. Está bien, quieren que la gente consuma más, es como, no quiero ser despectiva, pero es casi el plan platita de Massa. El año pasado el blanqueo ayudó mucho al tema de recaudación de reservas. Este año parece que este tema del uso de los ahorros abajo del colchón está más relacionado al consumo. Está bien. Yo en lo personal sigo pensando que es una maratón y hay que tomar medidas más estructurales que nos hagan crecer no por una normativa para el próximo mes, sino que nos hagan cambiar la estructura y el costo argentino para que las empresas inviertan, la gente tenga empleo, la gente tenga un mejor ingreso y así fomentar el consumo. Me parece que son cosas más de stock que de flujo. A mí me importa más el flujo. Y para fomentar un flujo permanente en Argentina necesitamos mejores reglas estructurales. No sé si... Entonces, entiendo por qué lo están haciendo, pero me parece circunstancial. Entonces se le da demasiada importancia a una herramienta que vos crees que es circunstancial o de corto plazo. Sí, tal vez porque yo soy mucho más, habiendo estudiado planes de estabilización y de crecimiento de otros países, sé que se necesita mucho más. Claro. Es una cuestión del... Yo quiero salir un poco del cortoplacismo de Argentina. Lo que sí también entiendo que está haciendo el gobierno con esto es que quiere que la gente se sienta confiada de sacar los dólares abajo del colchón. No creo que necesariamente eso pase con esta medida. Primer punto, se necesita pasar por el Congreso muchas cosas seguras que haga sentir a la gente cómoda con eso. Por eso, de repente, soy un poco escéptica, ¿no? Entonces, me parece que pasa más por ahí. Para terminar, Pablo, te traigo de vuelta al tema internacional. ¿Cómo crees que va a seguir evolucionando este clásico que es la pelea entre Trump y Powell, el presidente de la Reserva Federal? Creo que de ninguna manera, por suerte. Fue gracioso porque nosotros estuvimos acá el 28 de diciembre, ¿no? Cuando a Stroessner, esa famosa conferencia,
Con Marcos Peña y compañía. Correcto, sabemos cómo eso terminó, ¿no? Ese fue el principio del fin. Yo creo que sería catastrófico para Estados Unidos que se cuestione la independencia de la Reserva Federal. En estos exabruptos, Trump le molesta que Powell no baje la tasa, dice lo que dice. Es gracioso porque Bessent, que es el secretario del Tesoro, al poco tiempo se le va a decir no, lo vamos a mantener. Powell tiene que estar hasta ahí, hasta el 2026. Creo que Trump lo entendió y es muy gracioso porque no bien Trump dijo eso, es cuando se le disparó la tasa esta larga que te digo, que molesta mucho a Bessent y a todo el mercado, más cerca del 4,5. Si se cuestiona la independencia del Banco Central, perdón, de la Reserva Federal de Estados Unidos, vos y yo nos vamos a cuestionar el dólar y los bonos del Tesoro americano. Y ni Trump ni nadie quiere eso. Con lo cual me parece que fue una cosa verborrágica que no va a quedar en nada porque, mira, Estados Unidos tiene una ventaja frente a nosotros y creo que espero que nosotros aprendamos de esto. Estados Unidos tiene mucha institucionalidad y tiene muchas instituciones que van protegiendo lo que pueden ser las ideas locas de un presidente. Y eso lo estamos viendo en este mandato de Trump. Argentina también debería tener Congreso, justicia, instituciones más fuertes que también haga que seamos menos presidencialistas y que tengamos una regla de juego más estables. Creo que Estados Unidos lo entiende. Muy bien, Paula Bujía, muchísimas gracias. Por favor, un placer. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Hay un sistema integral de seguridad cuidándote en la ciudad. Ante cualquier emergencia, denuncia al 911. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. En IRSA, Propiedades Comerciales, nos comprometemos con las comunidades en las que se asientan nuestras unidades de negocios. IRSA Propiedades Comerciales, construyendo el futuro. Tecnología que se vive en tu negocio es impulsar tu emprendimiento pensando en tus ganas de crecer. Telecom, tecnología que se vive. En Provincia ART, a las pymes que apoyan al país, las apoyamos con un plan que se adapta a su realidad. Ingresá a provinciaart.com.ar/pymes, cotiza y mejora tus costos. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Muy bien, último bloque del Economista TV de hoy. Voy a conversar con dos economistas, Matías Reinerman, que es economista jefe de macroeconomía del Banco Provincia, y Camilo Tiscornia de la consultora CT. Bueno, Camilo, primero, ustedes han tenido siempre un gran expertise en el tema de medición de inflación. Algunos colegas tuyos están hablando de que mayo cerró por debajo del 2%. No sé qué número tienen ustedes y cómo están viendo junio. Mira, nosotros en la consultora medimos 1,8 para el mes de mayo. Sería un punto menos. Sin hacer que competencia, lo mismo que da Ferreres, por ejemplo. Sí, hay varios que han estado por allí. Creo que es una buena señal que estemos todos más o menos alineados. Creo que es una buena forma de pensar que probablemente el INDEC esté por ahí cerca también, ¿no? Sería un punto menos que abril, la inflación más baja desde la pandemia y con el condimento de que estamos en un esquema en el cual el tipo de cambio flota, ¿no? Uno podrá discutir si flota más, flota menos, pero flota. Sí. Entre 1.000 y 1.400 hay una diferencia muy importante respecto al esquema anterior que el gobierno, a través del Banco Central, lo fijaba permanentemente. Entonces me parece que el resultado es muy bueno realmente en ese sentido. ¿Y cómo tienen alguna pauta ya de junio? Es todavía muy temprano. Junio, mirá, porque tiene algunos aumentos, ¿no? De regulados. Hay aumentos de regulados como todos los meses, te diría. Eso no veo nada muy distinto. Creo que en junio puede arrancar tal vez con un poco de alza algunas partes que quedaron de fin de mayo por la lluvia, la parte de verduras que había bajado mucho en mayo empezó a subir un poco sobre el fin de mes, eso tal vez mete algún tipo de presión, pero habitualmente junio es un mes muy tranquilo, no hay ninguna cosa estacional muy complicada. En julio ya después tenés, por ejemplo, el efecto de las vacaciones de invierno que siempre levantan un poco, así que yo diría a priori, salvo que hubiera algo muy raro con el tipo de cambio, me parece que junio apunta a ser otro mes de inflación del 1 y pico, digamos. Matías, ¿algún número diferente a lo que está planteando Camilo o lo que están viendo ustedes también en el banco? No, nosotros los indicadores adelantados también nos están dando en torno del 2, incluso algo por debajo.
reforzado o explicado por dos grandes rubros. Primero lo que fue la baja de naftas de 4% de principio de mes. Claro. Y después lo que fue la baja de verduras, que bueno, recién mencionaba algo Camilo. La baja de mayo se concentró en las primeras 2 semanas, fueron bastante buenas esas primeras 2 semanas, con lo cual el arrastre obviamente no es alto, pero bueno, podría haber sido un poquitito mejor, pero entiendo algo similar. A pesar de cierto rebote que puede haber en algunos regulados, junio, si no hay grandes movimientos por el lado del tipo de cambio, si no hay grandes movimientos de salarios, que pareciera ser el escenario, también podría ser un buen número de nuevo. Con lo cual sí, efectivamente estamos viendo una inflación relativamente similar. Bueno, hablas de salarios. ¿Crees que realmente el gobierno está intentando poner a los salarios como un ancla y eso puede generar algún tipo de conflictividad? Yo creo que el gran ancla del programa viene siendo el tipo de cambio. Y también, obviamente, la cuestión fiscal, pero operativamente el gran ancla del año pasado y de la primera parte de este año fue el tipo de cambio, con los bienes yendo al doble que los servicios, tanto públicos como privados. Pero sí en el primer trimestre, que ahí están los datos cerrados de INDEC y del Ministerio de Trabajo, se ve una desaceleración salarial fuerte e incluso una contracción de todo lo que es el salario o el segmento formal. No solo el sector público, que está casi 20% por debajo del 2023, y en donde el rezago se explica justamente por el ancla fiscal y demás, sino también ya en el sector privado, que se empiezan a ver una caída generalizada y sacando algunos rubros puntuales como bancarios, mineros, los trabajadores petroleros y alguno que otro más, en líneas generales, también en el sector privado formal se empieza a ver una caída, con lo cual, si bien no es de vuelta el ancla central del programa en la primera parte larga de la gestión de Milei, sí en los últimos meses se empezó a reforzar esa variable. ¿Vos crees, Camilo, que una evolución salarial más lenta, eso le quita dinámica al consumo, puede afectar los niveles de crecimiento para este año, que a principio se hablaba de tasas en torno al 5 o el 6%? ¿Crees que son sostenibles ahora? Mira, yo creo que la tasa de crecimiento alta en parte está ayudada por un tema estadístico, digamos, de cómo el año pasado el PBI se fue moviendo. Entonces, tenés cerca de 3 puntos de arrastre, con lo cual tenés bastante garantizada una tasa bastante alta de crecimiento, 5 o 6% podría llegar a ser. El tema salarial, yo creo que siempre hay varios temas para el tema salarial desde mi punto de vista, ¿no? Los salarios para las empresas son costos. O sea, el poner excesivo énfasis en que la forma de que la economía funcione o crezca es forzar, llamémosle, un aumento de salarios, soslaya el hecho de que los salarios son costos de las empresas. Entonces, las empresas en esas condiciones, si encuentran que los márgenes que tienen no son los que consideran adecuados, van a aumentar los precios. Entonces, parece que ese es un punto muy importante. Obviamente que si los salarios quedan demasiado retrasados, obviamente hay un efecto en el consumo. En cualquier caso, por lo que nosotros hemos estado viendo, si bien el gobierno hay algunas paritarias en las que estuvo interviniendo, y de hecho no homologó, eso no impide que las empresas estén tomando decisiones de modo individual en cuanto a ajustar salarios. Entonces me parece que ese tipo de control que el gobierno ha ejercido deriva, llamémosle, en una especie de flexibilización, de hecho, en una especie de reforma laboral, si vos querés, en los hechos, en donde cada empresa ajustará los salarios en función de la situación que tiene, que a mí me parece bastante saludable, por otro lado. ¿Qué posición tiene usted frente a este debate que se ha planteado sobre el nivel de reservas, ¿no? Donde, economistas muy escuchados por el establishment económico y por el propio gobierno, como Ricardo Arriazu, también un ex amigo del gobierno como Domingo Cavallo, que llaman la atención sobre la necesidad de constituir reservas y por qué no salió a comprar el gobierno con estos niveles actuales? ¿Qué opina usted de eso? Yo creo que el nivel de reservas para una economía como la Argentina es muy importante. Diría para cualquier economía es relevante, pero para la economía argentina es fundamental. Básicamente por dos lados. En primer lugar, las variables del sector externo, desde el último trimestre del año pasado y profundizando este año, ya la cuenta corriente está en terreno negativo. El otro día el viceministro de Economía, José Luis Daza, decía que ellos tenían una estimación de un déficit de cuenta corriente de 1% del PBI para este año. A mí eso me parece poco. La Argentina tiene que pagar entre los globales y el fondo alrededor de 9.000, un poquitito menos, 8.000 millones de dólares de intereses. Después están los intereses de las obligaciones negociables de privados y eventualmente el déficit de servicios más algo de superávit de bienes que podría compensar, con lo cual lo veo más cerca del 2 o incluso del 2,5 que del 1% que mencionaba el viceministro.
Por ese lado, entonces, la Argentina necesitará eventualmente dólares para sostener ese desequilibrio. Y después está el tema de la cuenta capital. La Argentina este año es cierto que no tiene grandes vencimientos de deuda por ese lado, está todo concentrado en intereses, pero 2026 y 2027 más o menos entre privados e intereses del fondo, o sea, la deuda que a priori no se puede rolear, más o menos son 15.000 millones de dólares por año, incluso un poquitito más, 17.000, con lo cual son números exigentes que exigen reservas. Uno podrá decir, bueno, la Argentina debería empezar a rolear su deuda como hacen el 98% de los países del mundo y me animo a decir yo el 100% de los países a los cuales a uno le gustaría parecerse. Hay un tema ahí que es los mercados penalizan lo que es tener pocas fuentes de dólares. Cuando uno mira el ratio de reservas sobre PBI de la República Argentina y lo compara con los países que por ahí emitieron deuda externa en 2024, 2025, ve que hay 4 o 5 países que se parecen a nosotros. Y de esos 4 o 5 países, que me animo a decirlos medio de memoria, Nigeria, Kenia, El Salvador, Panamá, y me estará faltando alguno, casi todos tienen una cuenta corriente positiva. Digo, Nigeria es un país exportador de petróleo, bueno, Panamá tiene una cuestión regulatoria con los capitales y demás que es distinta a la Argentina. Entonces, en ese escenario, lo cierto es que los mercados penalizan, digo, más allá de lo que yo crea, este problema con las fuentes de dólares que tiene la República Argentina. Con lo cual, y ahora sí para cerrar y dejarlo a Camilo, perdón, digo, si el nivel de actividad se va a seguir recuperando en los próximos meses, que es algo que yo creo que va a seguir pasando, si el gobierno va a seguir flexibilizando barreras a la importación y el tipo de cambio va a seguir apreciándose o no se va a depreciar, que de vuelta entiendo que de acá a octubre por lo menos es el escenario más probable, las necesidades de dólares de la economía real se van a profundizar y van a empezar a llegar los vencimientos de deuda externa sin un riesgo país que nos permita financiar o refinanciar los compromisos. Yo levantaría un poco la mirada y extendería un poco el horizonte para ver el tema del tipo de cambio. Yo creo que cuando uno mira un poco más para adelante, la Argentina no es un país al que, a diferencia de tal vez su historia, le deberían faltar dólares. Hay muchos sectores muy promisorios en este momento en la Argentina, con gran capacidad de generar dólares, que no existían o no estaban con esta posibilidad de desarrollo, te diría, hace 5 o 6 años atrás. O sea, me parece que hay un cambio bastante importante en la cantidad de dólares que la Argentina podría llegar a recibir por la vía de la exportación. Y a eso hay que sumarle que también la Argentina es un país que hoy en día no tiene prácticamente, diría, nulo ingreso de capital y tampoco es una cosa normal. Entonces, si la Argentina pudiera seguir teniendo un esquema ordenado en su macroeconomía, me parece que hay un futuro de bastante ingreso de dólares que no requerirían para mí una moneda excesivamente depreciada. El tema es cómo se llena el hueco desde donde estamos hoy en día, en donde no tenemos reservas, y esto no arrancó ayer, las reservas no se van a constituir de un mes al otro, hasta llegar a ese momento. Y yo creo que ahí el tema de las elecciones es muy importante. Me parece que el tema de las elecciones, más cuando uno va al pasado y ve lo que ha pasado en la Argentina cuando en 2019 ganó el kirchnerismo, que se generó un cambio muy importante de expectativas, yo creo que el gobierno, que obviamente está en una lucha política muy importante y que usa la economía como una herramienta para posicionarse bien en esa lucha política, entiende que tiene buenas chances de conseguir un buen resultado en las elecciones y mantiene la economía controlada. Entonces yo creo que, y que con eso puede tal vez llegar a ese puente, a esa situación que hablábamos antes. Entonces me parece que hay un periodo que ya se cuenta en meses en donde creo que el gobierno va a tratar de mantener mucho control y evitar que se les escapen las variables, en particular el tipo de cambio, dentro de un esquema en donde, insisto, el Banco Central no interviene más de modo directo fijando el tipo de cambio. El tipo de cambio flota entre 1.000 y 1.400. Y si alguien, te cierro con esto, si alguien, digamos, cree que el Banco Central está apostando, por ejemplo, en futuros y cree que esa apuesta es incorrecta, tiene que ir a comprar dólares. Bueno, pero, perdón, no, me quedé con una cosa. O sea, yo creo que el Banco Central, por lo menos, hay un volumen importante en lo que son los operatorios de futuros para fines de año. Yo creo que ahí se puede hablar de una intervención, sobre todo porque es negocio hoy comprar una LECAP o algún tipo de título a diciembre y cubrirse con futuros y da una tasa en dólares en torno del 1% mensual, garantizada. La única manera que tendría eso de no funcionar es o que vuelva al cepo, que entiendo que no va a pasar, o que no se pague el contrato de futuro, que es algo que, o la LECAP eventualmente, que es algo que sería un escenario muy pesimista para lo que es la economía argentina hoy. Con lo cual, en el corto plazo, aun cuando tenga uno una expectativa de devaluación de mediano plazo, puede ser negocio igualmente estar en pesos, de vuelta, porque hay una tasa en dólares garantizada
por lo menos hasta diciembre. Después para el año que viene ya sí es más incierto, y ahí sí le doy la derecha a Camilo, que la curva del ECAP sigue estable en lo que es eso, digo, en lo que es el 2026, con lo cual tampoco es un pesimismo de los inversores de mediano plazo, pero son mercados más chicos. En lo que es el corto, digo, aun cuando uno tenga una expectativa de evaluación de mediano plazo, tiene sentido estar en pesos. Bueno, igual el gobierno venía diciendo que va a intervenir el mercado cuando el tipo de cambio vaya al piso de la banda 1000, cosa que no creo que la vayamos a ver, ¿no? Parece poco probable Sí. por el momento. Sí, no es un esquema que esté pensado para acumular reservas, al revés, es un esquema que está más recomendado para estabilizar el tipo de cambio sin reservas. Digo, asumamos que el dólar se acercase a 1000, podríamos, no sé, si estuviesen 1010, por poner un ejemplo, los privados podríamos aparecer, comprar dólares y hacer, entre comillas, el trabajo del Banco Central y llevar al tipo de cambio de vuelta al medio de la banda, al revés arriba, ¿no? Digo, si el dólar se acercase a 1390, como privado tiene sentido salir a vender los dólares y hacer una ganancia ahí y estabilizar el tipo de cambio sin, en ese caso, vender reservas. Bueno, está claro, igual que el objetivo en estos próximos meses es estabilizar el tipo de cambio, controlar el dólar y que la inflación siga este rumbo descendente. Ese es el objetivo. En un año electoral no hay antecedente de que un gobierno haya perdido la elección con el dólar controlado y la inflación en baja. Desde que hay elecciones de medio término en Argentina siempre fue así, y obviamente esa es la gran apuesta del gobierno en este momento, ¿no? Yo creo que igualmente me parece a mí que dentro de esta lógica que estamos diciendo, a mí me parece que hay un cambio sustancial en que el tipo de cambio flote. No es lo mismo hacer carry trade con el Banco Central diciéndote que va a subir el dólar al 1%, que si eventualmente el Banco Central está vendiendo futuros y el tipo de cambio puede flotar entre 1000 y 1400. Me parece que ahí no es exactamente lo mismo. Creo que el gran tema que hay es justamente hasta el momento la evolución del tipo de cambio ha sido muy favorable, incluso yo diría hasta la primera parte de mayo con bastante menos intervención del Banco Central, si es que la hubo en mayo, porque no están los datos oficiales de eso todavía. El desafío va a ser si eventualmente en julio, cuando pase el pico de la cosecha, no empieza a haber algún tipo de movimiento allí. Creo que también las estadísticas que hay que cambiar están un poco sucias, las del mes de abril, justamente porque fue mitad con un sistema, mitad con el otro. Entonces apareció el tema de que 2 millones de personas compraron dólares que ya lo estaban comprando, pero ahora se registra en el mercado oficial. Entonces, yo creo que, y ese es el momento, me parece a mí más importante, el tercer trimestre que va a ser la previa de las elecciones, y ahí creo que va a influir mucho la expectativa del resultado de las elecciones. Y bueno, la negociación con el fondo, pedir un waiver por no haber acumulado la reserva que se habían comprometido, eso no va a generar mayor ruido en el mercado, va a ser una cosa que se está esperando. Yo creo que eso está descontado, que no va a ser un problema. Hoy en día estamos a 4.000 millones de dólares más o menos de la meta de reservas después de lo que fue la colocación de 1.000 millones de la semana pasada, y no hay un ruido en el mercado por eso. También de acá a fin de año, dado que el fondo ya giró 12.000 millones de dólares, quedan 3.000 millones de dólares, 2.000 en junio, 1.000 en noviembre, con lo cual es un monto relativamente bajo. Y sumo un dato, algo que para mí es relevante y que pasó un poco desapercibido, a diferencia por ahí de lo que fue 2022-2023, cuando el fondo le giraba DEX al gobierno, en la actualidad le giró dólares. Directamente ya están girados los 12.400 millones de dólares. Tiene una explicación financiera eso, que se vincula un poco con lo que antes hablaba Paula respecto de la depreciación del dólar en la primera parte del año. Si uno piensa que se va a ir apreciando en los próximos meses, la Argentina tiene pasivos en dólares, activos en DEX, tenía sentido que el fondo girase la plata de esa manera, pero está la amenaza concretamente de que el gobierno, Pausili, Caputo, que tienen una historia habiendo usado quizás un crédito del fondo para intervenir en el mercado cambiario, eventualmente tienen estos 12.400 millones de dólares para vender de acá a octubre por lo menos, o de julio a octubre si quieren, pensando que la cosecha no va a generar tensiones para el central. ¿Qué expectativa le genera este plan? Lo mismo le preguntaba a Paula, el plan de reparación histórica del ahorro de los argentinos. A mí me parece difícil cuantificar el efecto macro, ¿no? Tiene una parte que yo considero y adhiero completamente, me parece muy positiva, que es quitarle carga administrativa, burocrática a enorme cantidad de organismos y entes que tenían que informar cosas que creo que no tenían ningún sentido. O sea que la actualización de esos montos me parecía que era súper pertinente. Después, creo que también tiene mucho sentido el objetivo, digamos, de facilitar la vida a quien haya comprado dólares de golpe en el mercado negro y que no haya entrado al blanqueo. Por ahí son montos no muy grandes.
Me parece que es razonable tratar de resolver la situación de esa gente. El tema es cómo se regula eso, cómo se implementa para que no entren en esto quien no debería entrar. Claro. ¿No? Me parece que es lo más complejo. Sí. Bueno, no, a ver, 2 o 3 cosas respecto de eso. Primero, coincido con Camilo que cualquier traba burocrática que se pueda eliminar siempre es positivo, simplificar, eso no hay dudas. Yo creo que el gobierno tiene un objetivo de inyectar liquidez y reactivar el consumo, que yo creo que la economía en febrero tocó el pico del 2017 y el 2022, en marzo cayó casi 2%. A nosotros los indicadores adelantados de abril e incluso algunos de mayo nos dan que no habría habido un rebote sustancial. En ese marco hay un objetivo de reactivar el consumo sin emitir. Y en ese sentido, usar la liquidez del sector privado me parece que es una buena idea. De otro lado está la pregunta de si va a estar o no la demanda, y ahí nosotros somos un poco más moderados por distintos aspectos, pero bueno. ¿Crees que va a reactivar algo el consumo esta medida? No sé si tanto, pero algo puede llegar a aportar. Sí. Lo que pasa es que hay que ver, porque ahí habría que distinguir entre si son fondos que la gente tenía no declarados, pero que ya los estaba usando, en realidad ya estaba eso funcionando en la economía. En todo caso, sería ver si algún fondo que estaba ahorrado ahí, por ejemplo, entra al sistema bancario, eso recrea más crédito y eso podría dar un aporte adicional. Bueno, muy bien. Matías Reinerman, Camilo Tiscornia, ambos muchas gracias por estar en el programa. Muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos hasta una próxima edición del Economista TV.